Vamos a empezar con diferenciación de campos escalares. Muy bien. Vamos a borrar todo lo anterior, que ya no lo precisamos más. Vamos a poner orden en la sala. Vamos a sacarnos a nosotros. Muy bien. Repaso de derivada en funciones de Rn. El primer caso que vamos a tocar es la derivada en un punto. ¿Está bien? Me dijeron que tiene que ver con la recta tangente, ¿no? Con la pendiente de la recta tangente. Me dijeron eso, ¿no? O sea que yo tengo un punto, x0 y 0, y quiero ver la derivada en ese punto. Muy bien. Entonces, a ver, siempre normalmente todos los profesores hacen este dibujito, más o menos, o algo parecido. Hacen un dibujito así, a ver si no me equivoco. Dibujan una función, ponele por acá, miran este punto, le dicen, bueno, tengo un punto x0, ¿no? Produzco, tiene ese punto x0, tiene esta función f, tiene una imagen f de x0. Hacen esto, ¿no? Después incrementan ese punto una distancia h y se van a un punto que es x0 más ese punto h. Y tienen una imagen acá. Ya les habrá hecho este dibujito María Nieves, ¿no? ¿Está Sí, bien? F de x0 más h. Donde este x0 más h es un punto x genérico. Quiere decir que esto sería una f de x genérica. Dicen eso, ¿no? Y la derivada tiene que ver con este cociente que se produce acá, ¿no? Entonces acá tienen, y le aseguran que cuando tomo el límite para cuando ese h se hace cerca de 0, de f de x0 más h menos f de x0, ¿qué es esa resta? Esa resta es este lado, es esto. ¿Ven? Este punto menos este, porque si a toda esta altura le resto esta de abajo, me queda esta que está en amarillo. Y eso lo dividen dividido h. ¿Pero h qué es? H es la resta de x0 más h menos x0. ¿Está bien? Que es lo mismo que decir, como esto lo llamé x menos x0. ¿Estamos de acuerdo? O sea que h es x menos x0. Y esto da la derivada. ¿Dónde da la derivada? ¿En qué punto de toda esa curva? No en cualquier agujero. Acá la da. Ahí la da. ¿Está claro? Ahí la da. Y según lo que me acaba de decir, esta sería la definición, ¿no? Se las dio María Nieves esta definición. ¿Sí o no? sí, Sí, profe. obvio. Obvio, me dicen. Obvio. Y la definición creo que es lo mínimo. Muy bien. Como saben la definición, yo les pregunté muy bien. Quiere decir que eso tiene que ver con esta recta tangente ahí, ¿no? Que es lo que me dijo recién Andrea, ¿no, Andrea? Sí, profe. Eso. La pregunta es, en esta definición, ¿qué cacho tiene que ver con la pendiente de esta recta? Porque vos me decís que eso tiene que ver con la pendiente de la recta, en este punto, ¿no? Eso me dijiste. La pregunta de esto es, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué? ¿Estamos de acuerdo? Es lo que me acaban de decir. ¿Por qué pasa eso? Bueno, cuando empieza con la demostración, primero toma dos puntos y va haciendo la recta secante. Y a medida que se va acercando, nos da la pendiente de la función en ese punto. ¿Y cómo te vas acercando? A ver, vamos por parte, a ver. Vos me decís que agarre la recta secante. Supongo que la recta secante sería la recta que atraviesa, yo supongo, a ver, supongo que te estás refiriendo a esta recta. A ver, vamos a poner otro color que se vea más o menos bien. Algo así, ¿no? Es esa la que atraviesa los dos puntos, ¿no? Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la que vos me decís. Sí, profe.
Entonces vos decís que cuando la pendiente de esta recta secante, Claro, cuando, cuando va tendiendo al punto, cada vez que está más cerca de ese punto, yendo al punto, el H. El H es lo único que tiende a cero. Quiere decir que si H tiende a cero, quiere decir que X, ¿no? Como me estás diciendo, se aproxima a X0. Porque si H tiende a cero, quiere decir, como H es esto es H. Si H tiende a cero, esto cada vez se va haciendo cada vez más chiquito. Quiere decir que esta pendiente se va aproximando a esa. Muy bien. Pero ¿eso de dónde lo saco? Porque acá no tengo nada de todo eso. Vos me decís, bueno, tomemos la recta. ¿Qué recta me dijiste? La secante. La secante pasa. A ver, ¿cómo sería la pendiente de la secante? Del azul. Vos me decís que haga esto, mira. Yo hago lo que vos me decís. Vos me decís que haga. La pendiente de la secante, ¿cómo sería? Fíjate, f de x0 más h, que sería la altura donde estoy en el punto acá, ¿ves? Menos f de x0, ¿sí? Cateto opuesto, la pendiente es la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Pues la pendiente tiene que ver con el ángulo. ¿Con qué ángulo? Con este, que es el mismo que tiene acá abajo, ¿no? La azul estamos hablando, ¿eh? No la blanca. ¿Estamos de acuerdo, no? Dividido, ¿qué cosa acá? H, X, pero H es X más X0. X0. ¿Está bien? Esto que vos tenés acá es lo mismo que decir lo que tengo acá arriba, ¿no? Y vos me decís que cuando yo tome este límite, tengo la derivada. Pero eso ya es la definición de derivada. ¿Cómo pruebo Bueno, que pero eso es justo para, la pendiente de la otra recta? Ahí no me dice nada. Tomar el límite de esto es la propia definición de derivada. si tengo que reemplazar por X sub 0. Y ya está. Acá está en x sub 0. Ahí tiene que ser que ver si la función está creciendo o decreciendo en ese punto. No importa si crece o decrece, porque puede estar así o puede estar para arriba. La situación es la misma. Puede pasar que esta recta, porque como esto es una distancia, no importa si crece o decrece. No tiene que ver con eso. El tema es cómo yo me aseguro que esto da justamente la pendiente de la recta que pasa por ese punto. Eso no lo dice así nomás la definición. No sé si se dan cuenta de eso. ¿Cómo está escondida la definición en esta pendiente? Porque yo tengo que asegurarme que esto es la derivada. ¿Cómo sé que esto es la pendiente de una recta? Porque está acá en la definición. Fíjense que en la definición yo tengo que concluir que eso me da la pendiente, no partir de que eso es la pendiente, ¿entienden? Si no, no estoy probando nada. Yo de acá tengo que decir que esa recta blanca es la pendiente, no la secante, sino la tangente, porque la derivada es la tangente. Entonces, si yo tengo este límite, miren este límite, yo este límite de acá arriba, ustedes porque han escrito siempre la derivada de esa manera, yo podría decir que este límite es igual al límite de h tendiendo a cero de f de x0 más h, es la definición, esto no lo puedo violar porque es la definición, sobre h, y entro restando este término que es la derivada. Y si entro restando este término que es la derivada, este límite es un infinitésimo, o sea que este límite me daría cero, ¿ven? O sea, si yo probase que ese límite cero, de alguna manera me tendría que... O sea, probar que este límite cero es lo mismo que decir que esto es la definición de algo que llamo f' de x0, que no sé qué cazzo es. Porque ahora no sé qué cazzo es. O sea, ustedes saben qué es porque alguien se los dijo. ¿Entienden lo que digo? Pero el que lo descubrió por primera vez no sabía qué cazzo era esto. Le había puesto cualquier cosa acá. Y dijo, bueno, muy bien, no sé lo que es este límite. Pero si este límite existe, por supuesto tendría que existir primero el límite general, quiere decir que este resultado, la diferencia entre eso que existe y ese resultado, tiene que ser nulo, porque cuando entro eso restando es igual a cero. ¿Se entiende lo que digo? ¿Está bien? O sea que probar un límite que da cero con un término que no conozco tiene que ver con algo.
¿Qué es ese algo? Muy bien, vamos a hacer esta cuenta que está dentro del límite. O sea, fíjense que no usé más que la definición de derivada. ¿Entienden lo que estoy haciendo? No estoy asegurando esto porque actúo sobre una secante. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque eso es lo mismo que decir la definición. No sé si se llega a entender lo que estoy diciendo. En sí, capaz que yo no quería decir que fuera la secante, sino que es la pendiente de esa recta a medida que se acerca. Perfecto. Claro, pero ¿cómo se acerca? Vos fíjate que en matemática no hay nada que se acerque. No, ya sé, cuando lo dije me acordé que es Hace un término, significa ya me esto. acordé que es un término que no le gusta. No, pues se puede decir, pero yo lo digo cada tanto. Límite de h que se acerca a cero. Pero lo importante es que este límite vale si esta cosa que no sé qué cacho es, que llamo después derivada, después se llamó derivada esto. ¿Está claro? O sea, esto da es un límite que da algo. Y la diferencia entre de esa función, que es este cociente que se llama cociente incremental, menos ese algo, es un límite nulo. Un límite nulo significa, en análisis se llama infinitésimo, como lo llamaba Cauchy. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ahora, la pregunta es, ¿qué es ese algo? La pregunta del millón. ¿Entienden? Que no sé qué es. Vamos a suponer que nadie les dijo que esa era la pendiente de una recta. Ni que esta otra, a medida que esto se va haciendo cada vez más chico, ustedes no saben que había una recta ni nada de eso. ¿Entienden lo que digo? ¿Entienden que ustedes saben eso porque alguien se los dijo previamente ya? Pero si ustedes tuvieran que hacer una cuenta que nunca vieron en su vida, y yo les digo, bueno, no sé qué es esto, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Restarlo y decir, bueno, si ese límite se tiene que hacer nulo y tiene que ser lo más chico posible, que son las dos condiciones que tiene la definición de derivada, porque ese h se hace cero, ¿qué quiere decir? Que ese límite tiene que dar cero. Ahora, la resta entre eso que conozco, que es el cociente de incremento de x y de y, menos esa cosa que no sé qué cazzo será, ¿entienden la diferencia de pensar de otra manera? No estamos pensando en la definición por el resultado, sino estamos pensando que hay una definición de límite entre una función que se llama cociente incremental y una función que no sé qué cazzo es, y que ese resultado tiene que ser cero. Es una función en un punto. Quiere decir que es una función continua esa que estoy metiendo ahí, la derivada, porque la estoy evaluando en un punto. Porque es f en x0. Después puede ser una función cualquiera. Por eso tiene dos definiciones la derivada. La derivada como punto y la derivada como función. No sé si me siguen hasta acá. Sí. Nadie les hace este análisis. Porque hay que saberlo hacer bien. Pero si no, podés decir cualquier cosa en este análisis. Ahora bien, eso que yo no sé qué es, tengo que lograr que lo que me quede ahí en esa recta, ese límite sea nulo, que eso sí me lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque el t tiene que tender a cero y cuando el t tiende a cero, yo quiero que esos valores sean valores cercanos a ese punto x0 que yo elegí. Y para eso, cuando el h, per t dije, el h o el t, la letra que le pongan, cualquiera, tienda a cero, yo lo que tengo que lograr es que ese límite sea un infinitésimo. No se vaya del valor nulo, porque quiero valores chiquitos para ver esa diferencia. Por eso se llama derivada, porque es como, a ver, yo quiero que derive de esa función algo. ¿Qué es lo que quiero que derive? Por ejemplo, si yo tengo una torta de chocolate, deriva del chocolate. Si tengo qué sé yo, un turrón de azúcar, deriva del azúcar. Y si tengo una función, deriva la derivada. ¿Está bien? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Derivada es porque viene de alguna cosa. ¿No se preguntaron el nombre? ¿Por qué tiene ese nombre tampoco? Pero qué poca imaginación, mamma mía. Se ríe Zoe. Se caga de risa Zoe. Está bueno. ¿Entienden lo que quiere decir derivada? Porque viene de algún lado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a mostrarle
porque esa cosa termina siendo la pendiente, pero porque tiene que cumplir con ese límite. Lo obligatorio es ese límite. ¿Entienden? ¿Y la pendiente de qué? Ahora vamos a ver. Miren. Voy a hacer esta cuenta que tengo acá. Si yo hago esta cuenta que tengo acá, a ver, esto sería equivalente a hacer esta cuenta. Miren, el límite de h tendiendo a 0. A veces le ponen t en lugar de h, lo mismo. La letra es lo que menos importa. Si yo resto esto, ¿cómo resto 2 quebrado? Paso el h multiplicando, ¿no? Acá si querían le podríamos poner cualquier cosa. En lugar de ponerle f', bueno, porque esta es la definición, pero bueno. Podríamos haber puesto cualquier letra, una A, un chirimbolo, lo que quieran. ¿Ven? Este límite tiene que darme 0. Y ahora voy a hacer un par de cosas acá, con esto que tengo acá arriba, miren. ¿Ven? ¿En qué cambió esta definición de la que tengo arriba, de esta, de la que ustedes les dio María Nieve? En nada, porque es la misma cosa. Nada más que ahora está planteado de otra manera, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende eso que está planteado de otra manera? Sí, Está planteado con un resultado, que esto es lo importante, porque no se está viendo lo mismo que se ve acá arriba. Acá se ve como que esto es algo novedoso, nuevo. Esta es la definición formal. Y esta es una de las pocas definiciones que se pueden explicar a través de su proceso de definición en matemáticas. Fíjense que acá esta definición vale, o sea, vale si esto es esto que tengo acá, porque si esto que tengo acá no vale, esto no lo puedo escribir, porque no puedo despejar, repartir la h y decir que esto es igual, pasando esto sumando, que es igual a esta cosa que no sé qué es. Fíjense arriba, arriba tengo f de x0 más h menos, ¿ven? F de x0 menos h por f' de x0. Y esto lo voy a ordenar un poquito diferente. Lo voy a ordenar así, miren. Voy a poner un menos adelante y voy a poner f' de x0, ¿no? F' de x0 por h más f de x0, ¿ven? Miren cómo lo ordené. Dividido h. Y todo este límite tiene que dar 0. Muy bien. ¿Se ve dónde está? ¿Vieron cómo lo ordené? sí, profe. Ahora les pregunto, ¿qué es lo que saben que nunca es 0, pero se aproxima a 0? Acá, si queremos en términos de tiende o se mueve hacia 0. El H. El h. Es decir que esto es muy chiquito, pero esto siempre es distinto de 0. Entonces, si yo tengo un límite que me tiene que dar un 0 exacto, ¿qué es lo único que tiene que ser 0? Tengo una división. Yo tengo A dividido B, donde B es distinto de 0. ¿Para qué esta cuenta de 0? ¿Qué es lo único que puede ser 0? El numerador. El numerador. O sea que no le queda otro remedio que este A sea exactamente 0. Quiere decir que todo lo que tengo acá arriba, todo esto, tiene que ser exactamente igual a 0. Porque si no, este límite nunca sería 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo tengo algo dividido algo que es chiquito, cerca al 0, pero no es 0, quiere decir que para que el límite sea 0, lo de arriba tiene que ser 0. Entonces miremos qué es lo de ahí arriba que tiene que ser 0. Lo de ahí arriba que tiene que ser 0 es simplemente que f de x0 más h menos ese corchetongui que tengo ahí, que lo puedo escribir así, porque h ¿qué es? Es x menos x0 más f de x0. Esto es lo único que puede ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Y si todo esto tiene que ser 0, quiere decir que paso este término sumando, f de x0 más h tiene que ser igual al corchete. Y el corchete, si quiero, lo puedo escribir así. F de x0 más f' de x0 por x menos x0. Pero f de x0 más h es f de x, porque dijimos que x0 más h es un punto x de ahí adentro. Y f de x es igual a f de x0
más f' de x0 por x menos x0. Y esto que tengo acá abajo, ¿qué cazzo es? ¿Qué es esto? Una recta. La recta. ¿Qué es esto? Una recta. ¿Qué pendiente tiene esa recta? Y de acá sale que la recta que queda en el numerador del límite de la definición, esa cosa que no sabía qué era la pendiente de una recta en ese punto. No hay ninguna secante. ¿Se entiende? Sale de la definición misma. Recién ahí uno se da cuenta cuál es la correcta definición de derivada. Estoy seguro que así nadie lo define en el instituto. ¿Se entendió? Sí. Solamente por mirar el límite, por cómo escribieron la definición. No hay otro remedio que esta cosa no sea la pendiente de qué, de una recta en ese punto. O sea que esa cosa que es la pendiente de una recta en ese punto se la llamó derivada en un punto, porque esa pendiente deriva, proviene de este cociente incremental cuando el h se hace cercano a cero, pero no es cero. ¿Se dan cuenta? Porque si este h fuese cero, este límite está indeterminado y se acabó la definición de derivada. No existe más. No hay más definición. Murió la definición. Solamente vale ese límite cuando el h, aunque sea chiquito, nunca sea cero, pero sí que el numerador sea exactamente cero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con algo que se acerca a cero, con algo que es exacto cero. ¿Entienden la diferencia? En la definición de derivada está este concepto que es fundamental y ningún profesor he visto que le haga importancia a esto. ¿Por qué? Porque no comprenden más allá de sus narices y nunca encuentran esta relación en la propia definición. ¿Qué le pasa a los estudiantes que estudian esto? Inventan cosas, estos profesores, que estoy seguro que te lo deben haber dicho, donde esta recta secante se aproxima a la tangente y esa aproximación acá en la definición no existe porque tiene que ver con cómo está planteado el límite de la definición. Por ese motivo, la derivada en el punto es justamente hace que, si eso es una ecuación de una recta, ¿por qué? ¿Por qué es la ecuación de la recta? Porque justamente ese numerador es un cero. Si no, esto no sería la ecuación de la recta. Si esto fuese algo aproximadamente cero, se entiende que estuviera indeterminado el límite y no exigiría que sea cero exacto. ¿Qué pasaría? F de x0 más h sería aproximadamente esto, pero no sería la ecuación de una recta. ¿Entienden eso? ¿Y cuándo pasa eso? ¿Puede pasar eso también? Sí, podría pasar en algunos casos. Podría suceder que esto sea aproximadamente esto. Pero no es una buena aproximación, porque cuando esto es aproximadamente esto, ahí sí tengo una diferencia entre la tangente y la curva. ¿Cuándo va a ser exacto? Cuando la tangente, no la secante, cuando la tangente, voy a borrar la azul, ¿se entiende lo que digo? Cuando la tangente, fíjense que la curva está por acá arriba, a ver si puedo borrar esa cosa azul. Esa quiero borrar. Cuando, fíjense que la curva está por acá, ¿no? Se me movió el otro pedazo de la curva. La curva está por ahí. Para este punto, la curva es más grande que la recta, ¿ven? Miren dónde dio la recta ahí. De acá abajo. Y la curva de acá arriba. Quiere decir que para este punto de la curva, la recta está por debajo de ese punto. Quiere decir que acá hay una diferencia. ¿Esa diferencia por qué es? Porque yo acá estoy considerando en este punto una aproximación en este límite.
Entonces ahí sí tendría una indeterminación. Pero yo no quiero eso. ¿Yo dónde lo quiero? Cuando h tiende a cero. Cuando h tiende a cero, ese punto coincide con el punto de la recta. Es en el único caso que eso se hace exactamente cero. En el punto rojo, nada más. No hay otro lugar. Porque en cualquier otro lugar hay una diferencia entre la curva y la recta, chicas. ¿Entienden eso? Por eso este límite, para que sea la derivada, el numerador tiene que ser cero. ¿Qué quiere decir? Que la curva coincida con la recta en ese punto. Y la única manera es que la recta sea tangente. ¿Por qué tangente? Porque cuando una curva coincide con una recta en un punto, esa es la definición justamente de qué? De tangente. ¿O me equivoco? ¿No le dijeron eso en geometría? Sí. Se quedaron pensando. Mira Mariela. ¿Qué pasó, Mariela? No era tan Creo que difícil. nunca lo habían explicado así. Sumamente con detalles. No sé si quedó claro. Sí, súper. Súper. A ver, Andrea. Porque después usamos todas esas cosas. Si la pendiente te da cero, entonces es un mínimo, puede ser un máximo. Usamos un montón Claro. eso, pero bueno, ahora es como que tiene un poco más de sentido. Y me parece que quizás no nos enseñan estas cosas o porque no hay tiempo, ya te digo, de profundizar en algunos temas. No es que la requiera Nieves, yo la requiero a Nieves. Entonces como que ya no la puedo criticar más, No, no hay porque problema. requiere. El tema es que ella está cansada. Entonces está cansada y creo que no hay tiempo de profundizar en ciertos temas con algunas cosas. Entonces por ahí, ten- bueno, uno Sí, se va cuestionando ciertas cosas, ¿por qué esto, por qué lo otro? Pero bueno, nada, Pasa hay que que uno sentarse y termina estudiar. haciendo los ejercicios por inercia y no está comprendiendo bien lo que está haciendo. claro. O porque Eso, te lleva la materia, a decir, bueno, esto hay que sacarlo, hay que rendirlo, y bueno, vos te vas con lo básico, un paquete de cosas básicas que después obviamente tenés que profundizar, porque si no te quedás ahí en la mediocridad, ¿qué va a hacer? bueno, ese es un tema. No sé si Andrea que planteó por qué no conviene usar nunca la secante para definir la derivada, Andrea. La derivada en un punto. Es que la secante es como lo empiezan tomando, como la explicación de qué era a lo que querían llegar. O sea, primero Claro. toman la pendiente de la recta secante que se va, y cuando la vas acercando, la secante se termina convirtiendo en tangente cuando corta en un solo punto la recta. Es como por lo menos la explicación que yo he leído, En todos lados. es así, sí. En todos lados. Pero esa explicación no explica la definición. Eso solamente avala ese límite que dice que se llama derivada, pero no dice por qué. Esto que yo acabo de mostrarte dice por qué. Porque yo para que eso sea la recta tangente tengo que igualarlo exactamente a cero. Porque tengo que quedar que esa resta del f de x0 más h menos el corchetón que acabo de poner, eso tiene que ser cero. Y para que eso sea cero quiere decir que los términos de esa resta tienen que ser iguales, no aproximados, iguales. Porque de esa manera el límite me da cero. Porque tengo arriba la recta esa, arriba del límite está la recta tangente y en el denominador está el h. Y para que un límite dé cero, el numerador tiene que ser exacto cero. No puede ser cualquier cosa. No puede ser algo que tiende a cero, porque si algo tiende a cero y algo de abajo tiende a cero, el límite está indeterminado. No da cero. ¿Se entiende esto? Ese no es un límite indeterminado. Está indeterminado si yo me muevo un poquito del punto. Ahí sí estaría indeterminado. Y el primero que analizó moverse un poquito del punto cuando el límite está indeterminado, ¿quién fue? Don Taylor. ¿Y qué fabricó? Un polinomio de Taylor. Ese es el polinomio de Taylor. Es la aproximación entre la curva y la recta cuando no estoy en la derivada exacta. Es decir, estoy moviéndome un poquito alrededor del punto. ¿Entienden lo que es? Es una aproximación en muchos términos de polinomios. De grado 1, grado 2, grado 3. No sé si van entendiendo. Tiene que ver con la definición nada más. Es una sola cosa que hay que saber, la definición correctamente. Si uno sabe la definición correctamente, sabe todo. ¿Quedó claro hasta ahora? Sí, pinó, pinapa. Bueno,
Voy a hacer, y para terminar la clase de hoy, voy a introducir lo que es el concepto de derivada parcial en un campo de R2, para n igual a 2. Son dos definiciones que se basan en esta definición que yo acabo de dar. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer la introducción hoy. Y con eso cerramos la clase de hoy. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer para dos variables nada más. Porque tenemos que usar esta definición más la idea del límite. Se ríen. Muy bien, vamos a hacerlo. A ver. Bien, bueno. Estamos en derivada en un punto, ¿eh? Todavía no pasé a una función, ¿eh? Entonces vamos a pasar a derivadas. Bueno, vamos a derivación de campos escalares. Derivada en un derivada parcial en un punto. ¿Sí? ¿Qué es la derivada parcial en un punto? Muy bien. Cuando nosotros tomamos un campo, bueno, primero de todo vamos a elegir, ¿sí?, un punto, o sea, vamos a tomar un campo de Rn en R y vamos a tomar el caso, vamos a empezar con el caso n igual a 2 para la definición. Entonces vamos a poner la definición, no sé qué número vamos, 2, 3, qué sé yo. 2, qué sé yo. ¿Qué es la derivada? 3, bueno, la derivada parcial en un punto. Es la derivada con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Se define. Lo voy a escribir en palabras, después vamos a ir poniéndolo. Para un campo escalar f de Rn en R, es como los límites direccionales. Se define para un campo escalar en un punto x0 con coordenada x1, 0, x2, 0, x3, 0, xn0 en un punto, la derivada parcial a todas las derivadas que se pueden obtener para cada eje, para cada variable. Vamos a poner así. Manteniendo constante a las otras. A ver si nos entendemos. Esta sería la definición genérica. Entonces vamos a poner el caso de n igual a 2 abajo. A ver, ¿cuántas variables, cuántas derivadas podríamos sacar parciales? ¿De acuerdo a esta definición? ¿Cuántas derivadas parciales podríamos obtener si n vale 2 en el caso de un campo que va de R2 en R? El punto x0 tendría coordenadas xy, ¿no? O x0 y 0, ¿no? En realidad tendría coordenadas como el punto en el dominio, ¿no? Que pertenece
Este punto pertenece al dominio de F, ¿no? Recuerden que siempre que calculamos la derivada, siempre mencionamos un punto del dominio. ¿Sí? ¿Está claro, no? Después, si queremos graficar, tenemos que ir a R3, ¿no? Porque la gráfica de esto está en R3. O sea, la coordenada tendría una tercera coordenada, que sería el Z0, que sale de reemplazar X y Y en la función, ¿no? Recuerden que esta función tiene la forma Z igual a F de XY. ¿De acuerdo? Muy bien. Si ustedes miran esta definición, ¿cuántas derivadas parciales pueden encontrar en este caso? 2. Dos. Y 2. Porque fíjense que dice que es la derivada con respecto a cada variable manteniendo constante las otras. ¿De acuerdo? Quiere decir que si yo quiero sacar una derivada parcial, tengo, en el caso este, hay dos derivadas parciales. ¿Por qué? Porque tengo dos variables. ¿Estamos de acuerdo? La primera derivada parcial sería la siguiente. Sería, en el caso primero, sería el límite, vamos a suponer, y ahora tener cuidado, porque ahora, cuando yo me voy acercando, ahora no tengo más un intervalo. ¿Qué tenemos en el dominio? Pongamos que me estoy acercando a este punto del dominio, x0 y 0. ¿Qué hay acá? Si me tengo que acercar al centro del disco. Un disco, Plano. ¿no? Disco. Claro, está en el plano, lógico. Tengo un disco abierto. Entonces acá tengo dos incrementos. Cuando tenía la curva, ¿qué incremento tenía acá? Un incremento h, ¿no? Ahora acá no tengo un incremento h, tengo un incremento h1 y h2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir Sí. que ahora, ¿qué es lo que va a tener que tender a cero en el disco? Que H1 y H2 tiendan a este centro. Quiere decir que se haga cero. Pero esto no es muy cómodo para trabajar. ¿Qué había que hacer cuando teníamos esto? Recuerden que el H, el disco tiene un radio, ¿no? Un radio máximo. Pero también ese radio viene dado ¿por quién? Por estos dos incrementos. ¿Qué es lo que debería tender a cero? Recuerden que para tener este punto ¿qué es? Es x0 y 0. Si yo me muevo en un disco, a ver, lo voy a poner vertical para que ustedes se den cuenta. Este es el centro, ¿no? Ese es el vector x0 y 0. Y cualquier punto de acá que tienda ahí va a tener una coordenada, ¿no? La Cualquier punto resta de los dos dentro vectores del debería ser. disco. ¿Cómo? La resta de los dos vectores tiene que tender a cero. Exacto. ¿Y qué sería la resta de los dos vectores tendiendo a cero? La norma, fíjate, x menos x0 y menos y0 debería tender a cero, ¿no? Porque la diferencia entre este punto y este sería esto, ¿no? Este sería xy, lo que acaban de decir. X menos x0 y menos y0. ¿Pero esto qué es? Esto es h1 y esto es h2. ¿Estamos de acuerdo? Y esa resta, no quiero la resta, ¿qué quiero? La distancia. ¿Qué le tengo que sacar? La norma. O sea, lo que tiene que tender a cero es la norma de h1, h2. La norma del vector h1, h2 debe tender a cero ahora. Pero vamos a llamar h al vector h1, h2. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando estemos en R3 llamaremos h1, h2, h3. Habría un vector h. ¿Se entiende lo que tiende a cero ahora? No tengo más Sí. un solo h. Tengo un h1 y un h2. ¿Entiende? Por lo tanto, la norma del vector h tiende a cero. Y ya sabemos quién es el vector h.
sus coordenadas son siempre H1 y H2. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Se dan cuenta que tengo Sí, que ir cambiando las cosas, no? Ahora no estoy más en R1, no tengo una recta, tengo un vector H. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa con este vector H? Si yo quiero la derivada parcial de este disco solo en la dirección X, este disco se convierte en un intervalo. Entonces, ¿qué tendré? Tendré X menos X0. ¿Se entiende? O sea que tendría H1 nada más. O sea que si voy a sacar una derivada parcial, este vector H se convierte en H1, como si fuera la derivada en una variable. ¿Se ve eso? Y si estoy en I, ¿qué pasa en I? Lo mismo. Tengo I menos I0. Esta distancia sería H2. Y ahí tengo los dos límites que tengo que plantear para sacar la definición de derivada parcial. ¿Ven? El B sería el límite de H2 tendiendo a 0. Muy bien. Ya tenemos los límites que tenemos que hacer tender a 0. ¿Por qué por separado? Porque estamos sacando las derivadas en cada eje, ¿ven? En cada coordenada. No sé si se ve. Según la definición que pusimos arriba, ¿no? ¿Se entiende? Si yo quisiera Sí, una derivada total, que no se llama derivada total, después vamos a ver cómo se llama, estos dos límites los tengo que unificar en una sola cosa y tengo que hacer tender a H1, H2 como vector a 0. Pero como ahora vamos a sacar las parciales van a ser en cada coordenada. ¿Entienden eso? sí, sí. Porque es la definición que más se aproxima a la de una variable, ¿no? Por eso empezamos por acá. A ver si hay dudas con esto. no, no está ¿Sí? bien. ¿Está claro? ¿Por qué ponemos H1 y H2 acá? Porque tenemos dos ejes, de como dice la enfermera Doris en Los Simpsons. ¿Cómo puede ser que la enfermera Doris esté en la cocina y en la enfermería? Porque así me dan dos cheques. Hay que reírse un rato, si no se van a enfermar. Muy bien. ¿Cómo será la definición ahora? Ahora estamos mal, ¿no? Porque tenemos una f de xy. Pero no es tan difícil. A ver, arriba tendríamos que escribir una recta tangente y para el eje X y acá una recta tangente para el eje Y. ¿Se dan cuenta? Porque sería la definición que teníamos hoy. Pero fíjense que ahora tengo dos coordenadas, pero dice algo más la definición. Cuando yo voy a sacar la derivada con respecto a X, quiere decir que mantengo constante la Y. ¿Estamos de acuerdo con eso? Quiere decir que la Sí. función f, la definición de derivada sería f de x0 más h, y. ¿Por qué? Porque incremento a la h, pero no a la y. ¿Ven? Cuando ponga el incremento acá, ¿cómo será? F de x0 más h1, ¿no? Porque tenemos la y, la x sería h1, el incremento de la x, ¿no? ¿Se entiende? Y acá sería al revés. Acá sería I0 más H2, ¿ven? Ahí sería el punto incrementado para cada eje. ¿Se ve? ¿Cómo se incrementa? Después le tengo que restar el punto sin incrementar, eso es fácil. ¿Ven? En lugar de escribir, pongo las dos coordenadas. Y acá lo mismo. ¿Y acá por cuánto tengo que dividir? Por H1. ¿Y acá por cuánto tengo que dividir? Por H2. ¿Se ve? ¿Y acá cómo se escribe ahora el resultado? Si vamos a la definición de María Nieves. ¿Cómo pongo f'? Bueno, no se pone f'. Se pone este símbolo, la derivada parcial de f respecto de x en x0 y 0. Miren cómo se escribe. Y esta se escribe la derivada parcial de f respecto de y en x0 y 0.
¿Se ve? ¿Se entendió esto? ¿Se entiende dónde se incrementa cada uno? Cuando estoy en Y, incremento en Y. Quiere decir que la X es como si fuera nada. Y cuando estoy en X es como que la Y no existe. ¿Entienden esto? Es como si fuera un número. Es que sería una constante. Me van a decir, ¿y cómo se deriva algo así? Miremos un ejemplo para ir cerrando. Entiendan la definición, ¿no? ¿Entendieron hasta acá? La semana que viene voy a hacer los gráficos de Sí, esto. sí. A ver, pongamos un ejemplo. Te voy a poner por acá. A ver. Pongo este campo escalar, a ver. Espera, vamos a empezar con algo más fácil. ¿Se ve el campo que puse de ejemplo? 2xy más 3x cuadrado menos y al cubo más 4x. No sé si se ve bien. Es un campo de xy. Les pido que me saquen la derivada parcial de f respecto de x en el 1, 1. Bueno, hay que derivar. Nadie va a agarrar la definición y sacar la derivada de esto por definición. ¿Cómo se deriva? Se deriva como derivan ustedes las funciones de una variable. ¿Qué hacen? Usan todas las reglas que aprendieron. Bueno, acá también las tienen que usar. Pero hay que tener cuidado. Si estoy derivando con respecto a x, ¿qué pasa con la y? Queda constante. Y si queda constante, ¿cómo actuaría en la función? Como si fuera qué cosa. ¿Qué otras cosas aparecen en una función, aparte de las dos variables? ¿Qué son estos? Ah, los coeficientes, claro. ¿Qué son? Porotos, garbanzos, ¿qué son? Son números. ¿Estamos de acuerdo? Si la y es una constante, es como si fuera un número. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo Sí. este producto 2x por y, ¿cuánto es? Como esto es una resta de un polinomio de mayor de grado 3 en y, si yo tengo pone que la derivada vale para la suma y la resta, la tengo que repartir, ¿no? Eso vale todo lo mismo que saben de una variable. Ahora la pregunta es, ¿cómo derivo con respecto a x? ¿Cuántos números tengo en esta función, en este primer término? Lo tengo que hacer por término, ¿no? ¿Cuántos números tengo? Tengo el 2 y tengo a la y. La y es como si fuera un número en este producto. ¿Está claro? O sea, la única variable es la x. ¿Cuánto daría la derivada con respecto a x de todas estas cosas? ¿No sí? 2 ida. ¿Se entiende? ¿Cuánto da la que sigue? Menos 6x. Menos 6x. Muy bien, porque la y... Eso es. ¿Cuánto daría la derivada de esta y que está restando sola? Menos y al cubo. No, no, porque la derivada de una constante, ¿cuánto es? Ah, 0. Cero, no da nada. ¿Y cuánto da la derivada de esto con respecto a x? 4. 4. ¿Se entiende cómo se hace? Hay que tener muchísimo cuidado. La derivada de f respecto de y después evaluar en el punto 1, 1. Bueno, en el 1, 1 daría 2 menos 6 menos 4 más 4, 0 daría. Vamos con la y. ¿Cuánto da la derivada de esto respecto de y ahora? ¿Quién actúa como constante ahora? La x. La x. Muy bien. ¿Cuánto da la primera derivada? 2x. 2x. ¿Cuánto da la segunda derivada? 0. 0. ¿Cuánto da la tercera derivada?
Bueno, Menos 3 y al cuadrado. ¿Cuánto da la última derivada? 0. 0. ¿Cuánto da esta derivada en el punto 1, 1? 2 menos 3. Se dan cuenta que no dan iguales, no tiene por qué dar iguales, ni nada de eso. ¿Quedó claro cómo se deriva sin usar la definición? Bueno, después vamos a ver un caso donde usemos las definiciones y lo vamos a generalizar para n igual a n, campos para más grande, pero esta es la idea de la derivada parcial. No sé si se entendió. La idea de cálculo, que tiene que ver entre el cálculo y la definición formal. La semana que viene vamos a encontrar las dos relaciones y cómo se hacen los cálculos. ¿Qué les recomiendo que hagan para la semana que viene? Aparte de ya de todo lo que les di, empiecen la práctica 2 y donde encuentren funciones de dos variables, deriven todo lo que encuentren en X y en Y hasta que las manos les duelan. Porque de la única manera que se aprende y cuidado con la regla de la cadena, porque pueden aparecer funciones de funciones. Y cuidado con la regla de la cadena cuando la Y es una constante, la X es una variable. Ojo el piojo. También vale si tienen Z. Si tienen tres variables, cuidado, derivan una y las otras dos la mantienen fija, como si fueran números. ¿Se entendió cómo se hace? Eso es derivar, como yo le digo, a lo bestia. Y después por la definición correcta. Bueno, la semana que viene voy a hacer toda la interpretación gráfica de esto y voy a hacer todo en GeoGebra, ya lo tengo hecho, pero hoy no daba ya para hacer tanto. Y les di lo de funciones vectoriales, los últimos límites que faltan, y hacer todo lo que puedan practicar esto. Creo que hay algunos primeros problemas ahí en la práctica. Hagan todo lo que encuentren de derivadas parciales. Si tienen alguna duda me preguntan, por ejemplo, funciones de la forma exponencial, todo lo que encuentren.